Muy bienvenidos todos ustedes a otra lectura diaria basada en el Evangelio de Marcos. Estamos ya llegando al centro de Marcos, que es cuando los discípulos reconocen finalmente quién es el Mesías. Eso lo vamos a ver en nuestra lectura del viernes. Esta lectura es de hoy día, es del lunes. El viernes vamos a ver, así que vamos trabajando en ese pasaje. Lo que hemos visto a Jesús en estas últimas lecturas es que Jesús está muy ocupado enseñando a las enormes multitudes que se acercan a Él y también sanando a los enfermos. Nosotros pensamos que, es decir, nos cuesta pensar, eso es lo que yo quiero decir, que Jesús en este tiempo habla a miles de personas. ¿Cómo lo habrá hecho en época sin amplificación? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la gente se contaba y lo escuchaba y se maravillaban, tanto por la sabiduría de las palabras de Jesús, la fuerza de sus palabras y la eficacia de sus palabras en las sanidades. Entonces nosotros podemos ir viendo cómo cada vez que Jesús enseña, miles de personas se juntan. Y el pasaje de hoy día es uno de esos, porque nos dice un día en que de nuevo se había juntado mucha gente. Probablemente había estado Jesús enseñando por bastante tiempo. Nos dice que esta enorme cantidad de gente no tenía que comer. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos, porque llevan ya 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Se han estado alimentando de lo esencial, que es la palabra de Dios, pero también su cuerpo necesita ser alimentado. Recordemos, aquí los discípulos vamos a ver que se sorprenden, pero no debieron haberse sorprendido porque ya esta es segunda vez que Jesús los pone a prueba en una situación como esta. Y yo pensaba mientras leía este pasaje, Jesús siente compasión. Eso es lo primero que tienes que entender cuando buscas entender la relación entre Jesús y ti y también la relación entre Jesús y la humanidad necesitada. Es una relación basada en la compasión. Jesús no vino como un rey airado a castigar a un pueblo rebelde. Jesús vino como un rey todopoderoso, compasivo, a restaurar a un pueblo necesitado. Y si eso lo aplicas a tu vida, tienes que entender que Jesús vino a ti en tu momento oscuro, cuando todo te decía que no, cuando no sabías el futuro que había. Es ahí cuando Jesús viene, porque es compasivo. Y lo hace basado en el amor. Juan, cuando resume el Evangelio de Juan, cuando resume la razón por la cual Cristo viene a este mundo, lo resume en amor. Y yo me atrevería a decir que es amor compasivo, amor generoso, amor que se entrega por los demás. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para castigar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es una característica esencial de Jesús, y es algo que Marcos le interesa que nosotros, su audiencia, lo entendamos antes de reconocer la verdadera identidad de Jesús. ¿Qué hemos aprendido aquí sobre Jesús? Es que Jesús es compasivo. Con toda la humanidad, pero también contigo. Dios tiene compasión. Yo me atrevería a decir que eso, entre otras cosas, implica que te tiene paciencia. Nosotros vez tras vez caemos en lo mismo. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos levanta, nos restaura. Y a través de nuestras circunstancias, Él va trabajando en nosotros. En este momento, con esta enorme multitud de personas que llevan ya 3 días escuchando a Jesús, tienen hambre de la palabra de Dios, también necesitan de alimento físico. Y les dice a los discípulos que consigan algo
que comer. Pero ¿cómo se le puede dar a comer a estas personas en este lugar donde no vive nadie? De nuevo tenemos la imagen del desierto. Jesús alimenta al pueblo en el desierto, donde no hay nadie. Si se van a la casa, dicen ellos, se pueden desmayar en el camino. No, Jesús está diciendo eso. Entonces Jesús nuevamente provee para los suyos. Lo hace ordenadamente. Tienes miles de personas, comida, hambre. Eso es sinónimo de desorden. Entonces Jesús ordena, se sientan, toma en sus manos los panes y los da gracias a Dios. Dios es el protagonista de este milagro. Eso yo creo que es importante que lo entendamos. Lo partió y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran. Y también unos peces. ¿Y cuál es el resumen de esta historia? Todos comieron hasta quedar saciados. Cuando Jesús viene a tu vida, todas esas hambres profundas se sacian. Al menos eso es yo lo que he experimentado en mi propia vida. Jesús ha venido a mí y ha saciado mis hambres profundas. Y que también sea tu historia. Que Jesús venga y calme esas hambres de adentro. Porque Jesús es el que le da sentido y propósito a la vida. Y tú también puedes decir, yo me alimenté del Señor y he quedado satisfecho y tengo de sobra. Para mí, para mis necesidades y para poder compartir con otras personas. La historia termina diciendo que los que comieron eran cerca de 4.000. Luego, y solo luego, después de haberlos alimentado espiritualmente y físicamente, Jesús los despide. Entonces nosotros podemos ver aquí a un Jesús que se preocupa de todas las áreas de nuestra vida. Jesús no solamente es un Jesús que se preocupa de las cosas espirituales, sino que también de cuidar tu cuerpo. Que Dios nos bendiga en eso. Hoy día vamos a aprender, es decir, en esta semana en realidad, vamos a aprender un versículo que va a aparecer el viernes en nuestra lectura, que es el momento en que todo el Evangelio cambia, o resumen toda la primera mitad del Evangelio. Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Mesías. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Mesías. Marcos 8, 27. Que Dios les bendiga hoy.